Y ya saben que en esta sección de Libera tu carga contamos con la colaboración de la asociación Factoría Social. Hoy tenemos a una de sus responsables, a Olga Sáenz, que nos va a hablar de un proyecto muy bonito que están desarrollando justamente este mes de diciembre. Olga, bienvenida. Hola, Mónica. ¿Qué tal? Muchas Mira, gracias. ya tengo a Rita aquí en el estudio, Sí. que ella nos va a contar además la parte de esas asociaciones que han recibido esta formación, pero cuéntanos tú un poquito en qué consiste ese proyecto. Bueno, pues este proyecto proviene de una subvención del Gobierno de Canarias y consiste en sensibilizar pues todo el tejido asociativo canario con respecto a la violencia de género. Por ejemplo, en el caso de ADG tenéis más de 200 asociaciones. Desde las asociaciones pues es mucho más fácil transmitir lo que es la violencia de género a toda la vecindad, para que así quede como constancia, porque solo a través de la formación y con más formación podremos atajar esta lacra. El curso que hemos dado es una píldora pues como de unas 2 horas, en lo que se intenta tratar sobre todo es lo que es el término de violencia de género, que últimamente nos estamos encontrando en estas formaciones, que está muy mancillado. Y a mí me gustaría recalcar que la violencia de género es solamente la que sufren las mujeres por parte de los hombres que han sido sus parejas o sus exparejas, y esta puede ser tanto física como psicológica, como sexual, como económica, y también les otorgamos unas guías de recursos comarcales para que ese tejido asociativo pues pueda tener recursos donde apoyarse y donde dirigir a la población, transformando así a las asociaciones en agentes de cambio. Exactamente, como tú dices, en ADG más de 200 asociaciones de todo tipo, porque esta es una formación dirigida a las asociaciones de todo tipo, deportivas, ¿no? No tienen que ver concretamente con temas de mujer, exactamente, musicales, etcétera, etcétera. Folclóricas, de lectura, de todo tipo, deportivas sobre todo, para canalizar todo ese tejido asociativo y toda esa comunidad vecinal que para poder llegar. Ha sido bastante complicado porque ha sido todo como muy precipitado. Me contabas el otro día el contactar con las asociaciones para poder desarrollar el proyecto en tiempo y forma, porque esto es un tema de una subvención que habéis recibido para poderla ejecutar y para poderla realizar antes de fin de año, pero habéis conseguido unos buenos resultados. Bueno, aquí está Rita Alves Borges, que también es miembro del Consejo por la Igualdad de ADG, compañera. Rita, bienvenida. Muchas gracias, buenos días. ¿Cómo ha sido esta formación que habéis recibido? ¿En qué asociación la habéis recibido, Rita? Asociación Hispano-Brasileña Padre Anchieta. Muy bien, y cuéntanos un poquito cuál ha sido la experiencia con esta iniciativa. Bueno, es muy importante que siga interesados en presentar los recursos para que cada vez más lleguen a la sociedad canaria y bueno, adejera y canaria en general, con todos los servicios que hay disponibles a las mujeres víctimas en violencia de género, y también la información para que muchas que no saben que padecen de este problema entienda que está siendo víctima. Claro, porque a veces, como ya lo hemos comentado en alguna ocasión en este programa, no todas las mujeres son conscientes o perciben que son víctimas de violencia de género, porque hay muchos tipos de violencia, no siempre es el golpe, que también, sino que está la violencia económica, la violencia psicológica, bueno, todo tipo de violencias que son violencia y que se tienen que denunciar a tiempo para que no vaya a mayores, ¿verdad, Rita? Claro, y hay también apoyos psicológicos, incluso para las personas que no han denunciado, para que pueda entender un poco su problemática y encontrar medios para poder administrar y salir de esta situación. Y como decimos siempre, no solamente las mujeres que son víctimas, sino el entorno
de estas mujeres que sean conscientes de que está sucediendo esta situación de violencia son quienes pueden denunciarlo y quienes pueden levantar la voz para poder atajar a esa violencia a tiempo. Bueno, la información es también es para todos y no solo para el ámbito familiar, porque antiguamente lo que pasa de una puerta hacia adentro era el problema de esta familia. Ahora no, muchos vecinos pueden y deben denunciar. Los vecinos tienen un papel muy importante, pero también las escuelas, también toda la sociedad en general. Tú como abogada, además, sabes perfectamente todo lo que se cuece dentro de los juzgados y necesitamos que desde todos los ámbitos podamos ayudar a estas mujeres víctimas de violencia de género. Olga, el proyecto es muy interesante. Yo espero que se pueda renovar el año que viene para que más asociaciones se aprovechen de este proyecto, ¿verdad? Sí, es muy interesante porque tocamos muchas puertas sin querer, de una manera muy fácil, tocamos muchas puertas y abrimos muchas mentes. Sí, hay que recordar que aquí en ADG concretamente hay muchos servicios a disposición que están todos recogidos en la web municipal, www.adg.es, encontrarán toda la información, todos los recursos. Respondemos también a muchas dudas que la población pueda tener. Rita, además, como miembro del Consejo por la Igualdad, los conoce perfectamente y yo creo que este ha sido un primer paso para que también las asociaciones que han participado hagan un poco esa labor del boca a boca con otras asociaciones para que el año que viene, cuando se vuelva a repetir, más asociaciones se apunten, ¿verdad, Rita? Así será. Muy bien, pues con el compromiso de Rita, Olga, ya lo sabes, y esperando que puedan renovar el proyecto, pues las despido y muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, lo único que quisiera añadir es que los servicios insulares que muchas veces las personas llaman al que está más cercano a su casa y, por ejemplo, en ADG no hay plaza, pero puede llamar a Candelaria, San Miguel, que sí hay profesionales que puede atender de una forma más rápida. Sí. Muy bien, pues ahí queda el dato, muy importante ese dato. Así que nada, chicas, muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Hermanas del mundo. Bueno, y seguimos ya y enfocamos la recta final de este programa, el 102 programas ya a mis espaldas. Gracias. Están escuchando a Clio Flynn, ella es periodista, trabaja aquí conmigo en el Ayuntamiento de ADG y tenemos esta sección tan bonita que se llama Hermanas del Mundo. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, esta semana quería encontrar algo que pudiera relacionarse con la Navidad. No es exactamente una fiesta feminista, pero había algún vínculo con un país en el que pudiéramos analizar la evolución de los derechos de la mujer. ¿Y qué has buscado? A ver. Bueno, San Nicolás, el original, la inspiración de Papá Noel, era de Mayra, en Asia Menor, que ahora forma parte de Turquía. Entonces piensa en estudiar la posición de la mujer en la Turquía actual y cómo ha evolucionado su situación. Turquía, venga. Turquía. La historia de la mayoría de los países es complicado, sabemos. Algunos más de los otros. Y Turquía ha tenido muchas posiciones de poder a nivel internacional. Antes era el Imperio Otomano. Incluso hoy tiene, creo, una relación complicada con Europa y las ideas preconcebidas sobre la política del país son a menudo muy erróneas. ¿Y influye aquí la religión como en tantos otros países o no? Sí. Turquía está a caballo entre Asia y Europa. Aunque pueda considerarse un Estado islámico, oficialmente es laico, les dice laico, ¿no? Desde el punto de vista político, la palabra a veces oscurecen lo que realmente ocurre y quizás la posición de la mujer pueda caer en este abismo. He utilizado diversas fuentes hoy para descubrir más entre Al Jazeera y Yale Global. Claro, son importantes esas fuentes. Cuéntanos un poquito más, ¿cómo fue ese establecimiento de la República de Turquía? Pues, la
igualdad de la mujer en la República, en la fuerza pública, se convirtió más o menos en un político nacional, en la que se cambiaron muchas leyes, se aprobaron otras nuevas y se animó a las mujeres a participar en la vida profesional, política, social, etc. Desde la fundación de la República, que fue en 1923, hace 100 años, el movimiento feminista se integró gradualmente en los esfuerzos de modernización. Se prohibía la poligamia, gracias. Se prohibió la poligamia, sí. Se igualaron los derechos de divorcio y de herencia. El líder del país, el Atatürk, tenía la ambición de convertir a Turquía en una nueva nación secular y moderno. Vamos a hablar un poquito. En 1930, por ejemplo, se concedió a las mujeres el derecho a votar en las elecciones locales, y en 1934, más adelante de muchos otros países, se aprobó el sufragio pleno. Así pues, hace poco menos de 100 años las cosas empezaron a mejorar para las mujeres en Turquía. ¿Y cómo ha evolucionado? Bueno, sobre el papel la evolución continuó. En la realidad también las cosas parecieron mejorar a medida que avanzaba el siglo XX. Tras los primeros cambios, las mujeres podían salir en público sin velo, pero seguía habiendo grandes discrepancias entre sus derechos formales y la realidad en su posición social. La instabilidad política continuó también a lo largo del siglo, con varios golpes de Estado y cambios de gobierno militar al civil, cambios también en la relevancia de la religión y la familia. Tras el golpe de Estado en 1980, mujeres de entornos urbanos y académicos empezaron a reunirse en grupos para leer y debatir sobre literatura feminista. En otros grupos de concienciación, establecidos sobre todo en Estambul, Ankara y Izmir, criticaban la construcción estándar de la familia y el comportamiento de los roles específicos de género impuestos a las mujeres. Se fundaron revistas feministas independientes para denunciar la prevalencia de acoso sexual y la violencia contra las mujeres. Y en 1990 se creó la Dirección General del Estado para la Condición y los Problemas de la Mujer como mecanismo nacional. Desde este década, el discurso feminista se ha institucionalizado con la creación de centros de estudios sobre la mujer y programas universitarios en universidades como la Marmara o de la Estambul. En 1993, Tansu Çiller se convirtió en la primera mujer primera ministeria de Turquía. Bueno, vemos que la mujer iba como ganando derechos, ¿no? Para arriba, ¿no? En derechos. ¿Continuó esa mejora ascendente de la posición de la mujer hasta el día de hoy? Bueno, durante esta época parece casi que Turquía fuera el líder de una ola feminista internacional. El potencial de adhesión a la Unión Europea es interesante, también era relevante. Cuando observamos el proceso de la elaboración de políticos de la década de 2000, resulta evidente que la política de género era coherente con el proceso de esta adhesión a la Unión Europea, que había comenzado tras la cumbre de Helsinki de 1999. Y Turquía experimenta varios signos de progreso en los derechos de mujer, como las enmiendas del Código Penal y el Código Civil turcos y la acogida del Convenio de Estambul. Turquía era el primer país en firmar el convenio, y el convenio es la primera convención europea destinada a garantizar una región sin violencia contra las mujeres ni violencia doméstica, independientemente de la orientación sexual. Las negociaciones para que Turquía lograra la plena adhesión a la UE en octubre de 2005, pero los avances fueron lentos y como 11 años después estaban estancadas. La UE ha acusado a crítica a Turquía por violaciones de los derechos humanos y más. En 2017, funcionarios de la UE dijeron que la fuerte presidencia creada por el referéndum en el mismo año violaría los críticos de Copenhague. Los criterios De elegibilidad para una adhesión a la Unión Europea. Y casi en paralelo,
los políticos neoliberales del periodo han ido acompañados de un retórico sobre la importancia de la familia, el papel de la mujer dentro de ella, una herramienta esencial para reconciliar la estructura social patriarcal. En 2021, Turquía se convirtió en el primer país en abandonar este mismo convenio de Estambul. Este se hizo incluso sin la aprobación de la Gran Asamblea Nacional Turca. Bueno, vemos un periodo de estancamiento y yo diría que de retroceso. ¿Y cuál es la situación actual? Durante la última década, los políticos han iniciado cambios institucionales que hacen más hincapié en la protección de la familia que de la mujer. Además, el partido gobernante, el AKP, ha introducido el novedoso concepto de justicia de género, que puede sonar interesante, pero que se basa en interpretaciones religiosas de los papeles de hombres y mujeres. En otras palabras, el gobierno celebra las desigualdades de género entre hombres y mujeres en la familia y la sociedad, así como las normas patriarcales. La primera manifestación de este cambio fue en 2010, cuando Erdogan, entonces primer ministerio, declaró durante una reunión con organizaciones de mujeres que no apoyaban la igualdad entre hombres y mujeres debido a las diferencias en su naturaleza. Bueno, Clio, yo creo que con estos datos hemos hecho un pequeño retrato de Turquía. Podemos decir que en un estudio de 2009, el 42% de las mujeres turcas entre 15 y 60 años habían sufrido algún tipo de violencia física o sexual por parte de sus maridos, parejas o exparejas. Clio, lo dejamos aquí porque se nos ha acabado el tiempo. Muy interesante. Tienen todo el contenido en el blog. Exacto. Estamos a las puertas de Navidad. Ya saben que los regalos no tienen género y desde Déjate de Cuentos les animamos a comprar todos esos juegos pensando en los niños, las niñas y las niñas que jueguen a lo que quieran. Exactamente. Venga, hasta la semana que viene y feliz Navidad.